Traders, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva masterclass. Esta ocasión es la que corresponde a nuestra serie del mercado de los futuros. Hoy es viernes 22 de julio del 2022. Son las 6 de la tarde y es hora de conocimiento. Así que todos los amantes de la cultura del conocimiento vamos a aprender sobre las materias primas agrícolas el día de hoy. Ese es el tema de nuestra clase. Así que todos tengan la más cordial bienvenida y aquel que está mirando esto en una posterior fecha, pues que disfrute esta clase. Comencemos. Las principales materias primas agrícolas o commodities o soft commodities, también se le conocen, son básicamente estas tres que son las que lideran la liquidez del mercado de los futuros cuando a productos agrícolas se trata: el trigo, la soya y el maíz. Así que el día de hoy vamos a hablar de manera general de las tres y vamos a tocar al maíz como nuestro primer invitado. Muy bien. Pero ¿qué cosa es una materia prima suave o soft commodity, como se le conoce? Aquí hay discrepancias entre los traders y los allegados al mercado de los futuros, sobre todo de Chicago, del Chicago Mercantile Exchange y de Chicago Board of Trade, que le llaman soft commodities mayormente al café, al cacao, al azúcar, al jugo de naranja, al algodón, al arroz. Y lo que se conoce como excess viene a ser prácticamente estos tres que vamos a mencionar en nuestra sesión, en nuestra masterclass. Los excess son los productos agrícolas que están ligados al maíz, al trigo y a la soya. Muy bien. Se dividen en dos los commodities o materias primas. Están los duros o hard commodities y los soft commodities. Los hard incluyen a los recursos naturales que tienen que ser minados o procesados o extraídos, como el oro, como el caucho, que es una resina de un árbol, y el crudo, que tiene que extraerse del subsuelo, ¿no? Mientras que los soft commodities son productos agrícolas o ganado doméstico, también podrían ser, según el contexto general, el concepto general. El maíz, el trigo, el café, el azúcar, el frijol de soya, el cacao, la cocoa, el algodón, el arroz, la carne de res o la carne magra de puerco también se le conocen como soft commodities de manera general. Y estos soft commodities o materias primas suaves representan los activos negociados del mercado de futuros más antiguos que hayan sido comerciados de manera activa. Muy bien, entonces ya sabemos lo que son soft commodities. Los soft commodities juegan un papel muy importante en el mercado de los futuros. Se usan tanto por los agricultores o por los ganaderos que desean congelar los precios de sus cosechas en el futuro, así como por los inversionistas especuladores quienes anhelan un beneficio inmediato. Muy bien. Debido a la incertidumbre del clima, algunos patógenos o eh, plagas y otros riesgos que son propios de la agricultura, los futuros de estos commodities tienden a ser más volátiles que otros futuros, pero no siempre en algunos momentos del año. Por ejemplo, el clima y los reportes de la siembra y cosecha pueden causar que los precios de los granos y las oleaginosas fluctúen significativamente, impactando a los valores de los contratos de una forma diferente dependiendo de las fechas de entrega del producto, del delivery. Vamos a ver una breve historia de los mercados de las materias primas. El comercio de las materias primas agrícolas, se empezó a desarrollar desde que el ser humano dejó de ser nómade, desde que se comenzó a establecer en algún lugar, a ser sedentario. Desde los antiguos clanes tribales en los orígenes de la historia y también en los orígenes de los reinos recién establecidos, quienes ya en esa época ya intercambiaban a través del trueque, ¿no? Y comerciaban cuando comenzaron a crear los primeros mercados entre sí, comerciaban entre sí para alimentarse. Y se comerciaban activos como los suministros, sobre todo, ¿no? Y otros artículos. De hecho, el comercio de productos básicos es muy anterior al comercio de las acciones y los bonos.
por una diferencia de muchos siglos, obviamente. El surgimiento de imperios como la antigua Grecia, antigua Roma, puede vincularse directamente con su capacidad para crear sistemas de comercio complejos y facilitar el intercambio de mercancías a través de vastas franjas de comercio, a través de rutas como, por ejemplo, la famosa ruta de la seda, ¿no?, que unía a la Asia lejana con Europa. Muy bien, entonces, hoy en día los productos básicos todavía se intercambian en todo el mundo y en una escala bastante grande, escala masiva. Las cosas también se han vuelto más sofisticadas con la llegada de las bolsas y los mercados de derivados. El comercio se ha facilitado con la creación del transporte marítimo, ¿no?, a gran escala. La arquitectura y la ingeniería han podido eh, abrir espacio entre los océanos a través de los istmos, ¿no? Por ejemplo, grandes istmos. El canal de Suez ha podido traspasar la frontera entre Asia y África. El canal de Panamá ha podido unir el Atlántico con el Pacífico. Y el estrecho de Hormuz es una fuente, una línea de transporte bastante importante del crudo a nivel mundial. Y varios otros destinos y rutas comerciales que a través del comercio marítimo han podido mejorar el comercio de todas estas materias primas. Ahora, quizás el mercado de materias primas moderno más influyente es la Junta de Comercio de Chicago, el Chicago Board of Trade, establecido en el año 1848, donde originalmente se negociaba solo materias primas agrícolas, como el trigo, el maíz, la soya, para ayudar a los agricultores de la zona de Chicago y alrededores y a los consumidores de materias primas a gestionar los riesgos, eliminando la incertidumbre de los precios de estos productos agrícolas. En la actualidad, también el Chicago Board of Trade comercia opciones y contratos de futuros, que son derivados financieros ligados al futuro, sobre una amplia gama de productos, incluido el oro, la plata, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, como lo vimos en la sesión anterior, y también productos energéticos, ¿no?, como el crudo, el gas, la gasolina y otros. Algunas materias primas, como los metales preciosos, han sido a través del tiempo activos de cobertura, de protección en contra de la inflación. Existe una larga lista de estas materias primas que sirven de manera efectiva para diversificar el portafolio, la cartera de inversión que uno tendría, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la correlación existente con los demás mercados es poca, es pobre y casi inexistente. Tiene una correlación negativa, se le conoce a eso. Sobre todo con el mercado de acciones. Bueno, hay unas materias primas que tienen esa correlación menor que otras. Los inversionistas también las prefieren por sus esporádicos momentos de volatilidad. En esos momentos de alta volatilidad es donde se puede aprovechar mejor. En el pasado, el trading de las materias primas requería grandes cantidades de dinero, de tiempo y de experiencia. Y básicamente estaban reservadas para los traders profesionales. Hoy en día existen para los no profesionales también muchas oportunidades que nos permiten participar en estos mercados. Aquí tenemos una información, una data que está en billones, miles de millones de dólares. Un dato que se entregó en el 2018, esto fue antes de la pandemia, donde los principales productores de materias primas de todo tipo, agricultura, forestales, de pesca, los principales productores mundiales, si tú me dices el top 30, este sería el top 30. Canadá en el número 30 y en el primer lugar China. Estados Unidos en el cuarto lugar, India en el segundo, la Unión Europea en el tercer lugar. Indonesia, wow, Indonesia está aquí en el quinto lugar, impresionante.
Bueno, Indonesia es un país bastante grande, tiene más de 100 millones de habitantes, creo. Brasil, que tiene 220 millones de habitantes, ¿no? Nigeria, que es la segunda economía africana después de la República de Sudáfrica. Pakistán, que es un país bastante grande, también límite norte con la India, y también su enemigo histórico, el enemigo histórico de India, ¿no? Japón, la Federación Rusa, ¿no? Turquía, que tiene la facilidad de estar en dos continentes a la misma vez, ¿no? Irán, la República Islámica de Irán, un gran imperio en el pasado, ¿no? El imperio persa, ¿no? Y ya después viene aquí aparece el primer país europeo, pero no sé por qué está separado de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea es el tercer lugar aquí y Francia es la segunda economía más importante de Europa. ¿Por qué aparece separado? No sé. México, Tailandia, Italia, Australia, España, Vietnam, Argentina, Bangladesh, Sudán, la República de Corea, esta es Corea del Sur, ¿no? No es Corea del Norte. Corea del Norte ni siquiera está presente en este tipo de gráficos. Alemania, Kenia, Malasia, Egipto, Etiopía, Canadá. Muy bien, sigamos. Ahora, si hablamos ya de futuros de las materias primas agrícolas, ajá, un contrato de futuros, vamos a conceptuar qué cosa es un contrato de futuros. Un contrato de futuros de estas materias primas es un acuerdo vinculante que nos da la seguridad que nosotros podemos recibir, si es que compramos uno de estos contratos, podremos recibir físicamente, ¿no? Una cantidad específica de un producto agrícola, como el cacao, el café, el algodón, el jugo de naranja congelado, ¿no? Azúcar, maíz, trigo, soya, etcétera, en el futuro, a un precio acordado ahora, al precio de ahora. De esa manera se frisa el precio del futuro. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, si el precio va a subir, es buenísimo. Si el precio va a subir, para nosotros, para los que compramos el contrato, sería muy bueno, porque lo compramos ahora al precio más barato. Pero es malo para el que le vende. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo contigo de venderte algo a un precio ahora y si sube, se perjudica. Pero ¿qué pasa si sucede lo opuesto? Si el precio baja y él está sellando un precio, el que te vende está sellando un precio ahora, él se perjudica y tú te beneficias. Entonces es por eso que un contrato de futuros es un acuerdo de dos partes, un apretón de manos que dice no importa lo que pase en el futuro, no importa si cae, si sube, si baja, no importa. ¿Ok? Entonces, de esa manera es algo que ya pasa por otras cosas para poder decir que uno tiene suerte o no, qué sé yo, el precio a un determinado precio en el ahora. Bueno, los contratos están listados y están estandarizados, uniformes todos, por el ICE. ¿Qué cosa es el ICE? El ICE es el Mercado Intercontinental de Futuros de los Estados Unidos, anteriormente conocido como el New York Board of Trade. Estamos hablando de todos los contratos de futuros, la mayoría. Y también están regulados por los Commodity Futures, por el Commodity Futures Commission, por la Comisión de las Materias Primas de Futuros. Es como decir la SEC para los futuros. En cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo y en cuanto al lugar de entrega. Solamente el precio es variable. O sea, aquí sí se puede considerar el precio variable. Y ahora vamos a ver por qué el precio es variable. La mayoría de los contratos de futuro se compensan antes de la entrega. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los contratos que son operados, comerciados de manera diaria en el mercado de futuro, están hechos por especuladores. Ellos no quieren el producto, no quieren el azúcar, no quieren el cacao, no quieren el jugo de naranja congelado, no quieren la soya, no quieren el maíz, no lo quieren. Ellos quieren beneficiarse de un movimiento a la baja o a la alza y así. No quieren ellos el producto físico. Entonces para ello existen cámaras de compensación, oficinas que dicen, ok, ¿en cuánto compraste esto y en cuánto vendiste el contrato? Listo.
Se te cobra la diferencia si perdiste, se te paga la diferencia si tú ganaste. Y no tienes por qué preocuparte de la entrega física. ¿Ok? Entonces, esto funciona para los especuladores. Pero si eres un coberturista de un fondo de inversión, de una empresa grande que compra esto al por mayor y todo, entonces la cosa cambia. Ahí tu contrato puede ser ejercido y puedes recibir el producto físicamente. A eso ya cambia. Entonces depende cómo tú abras la cuenta en tu broker. Si tu cuenta es individual, si tu cuenta es de corporación, ahí ya entonces la manera como se asignan los contratos o cómo se cierran los contratos son diferentes. Normalmente esa gente mantiene sus posiciones por largo tiempo. Así que ese tipo de coberturistas, hedgers, no somos nosotros. Nosotros somos especuladores. Así estemos operando con las opciones de los futuros. Igual somos especuladores. Lo que intentamos es sacar provecho de los movimientos de los precios en el corto y mediano plazo. Nada más. Muy bien. ¿Hay ventajas? Sí, hay ventajas de los contratos de futuros. A diferencia de las acciones o stocks, los contratos de futuros se pueden vender en una caída de precios del activo. Claro, porque si tú compras acciones, tú tienes que tener una cuenta especial para poder venderlos. En cambio, si tu cuenta está aprobada para operar futuros, tú puedes vender los contratos de futuro y aprovecharte de una caída. Y eso brinda a los participantes del mercado, a los traders, a los brokers, a los operadores de los diferentes participantes del mercado, le da mayor flexibilidad, una ventaja, nos da flexibilidad. Esta flexibilidad permite a los coberturistas proteger la posición física, ¿sí? Y a los especuladores tomar una posición basada en las expectativas del mercado. Debido a los mercados de materias primas agrícolas, se negocian en una bolsa. Los servicios de compensación garantizan que no haya riesgo de incumplimiento. Esto significa que la bolsa actúa como comprador para cada vendedor en caso de que un participante del mercado tenga que incumplir sus responsabilidades. Ellos son los que tienen el capital y un contrato que se quedó sin cerrar, ellos lo cierran y se acabó, y ahí terminó la historia. El grupo Chicago Mercantile Exchange, el CME, se fusionó con el Chicago Board of Trade en el 2007 y acabó con un pleito eterno que tenían entre ellos. Incluso traders entraban en discusiones polémicas entre ellos porque eh, los precios a veces se contradecían, había conflicto de precios, porque los dos emitían contratos y de los mismos productos. Entonces el Chicago Mercantile Exchange compró al Chicago Board of Trade en el 2007 y ahí se agregaron algunas otras materias primas agrícolas que antes no tenía en Chicago Mercantile Exchange. Algunas bolsas de productos básicos se fusionaron o cerraron en los últimos años, en los últimos 20 años. La mayoría de estos mercados o exchanges comercian diferentes materias primas. Sin embargo, algunos se especializan en grupos específicos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hablas del Chicago Mercantile Exchange, entonces estás hablando de un mercado bastante completo, porque ese mercado compró otros tres mercados más pequeños de materias primas, por 2005, 2008, más o menos. El primero compró al Chicago Board of Trade, que ya lo mencionamos en el 2007, y luego en el 2008 adquirió al New York Mercantile Exchange, las siglas son el NYMEX, y al Commodity Exchange, al COMEX, que lo vimos hace 2 semanas, que es el que ofrece los contratos de las materias primas hard o también metales, ¿no? Al oro, la plata y todo. COMEX es el que emite esos contratos. Entonces ahora todos estos cuatro, estamos hablando de Chicago Mercantile Exchange, estamos hablando del Chicago Board of Trade, del New York Mercantile Exchange y del Commodity Exchange, ahora forman un grupo que se llama CME, que es el mercado más grande que emite contratos de futuros en el mundo. También en el 2007 el New York Board of Trade se fusionó con el Intercontinental Exchange, el ICE, formando el ICE Futures US. Ese ICE Futures
está presente en varios lugares del mundo, en Singapur, en Frankfurt, en Londres, así que es grande también ese IC. Cada exchange ofrece una amplia variedad de activos de productos a nivel global. Muy bien. Aquí tenemos el volumen y el open interest promedio de la mayor parte de estas materias primas agrícolas. Por ejemplo, ¿quién lidera el open interest? ¿Quién es el que tiene mayor interés de compra, de participación, de comercio de estos que están aquí en esta lista, que son 10 o 11? Sí, tenemos al trigo, tenemos a la comida del aceite del frijol de soya, o sea, el producto cárnico que se hace el tempe o el tofu, perdón. Luego tenemos azúcar, el frijol de soya en sí. Tenemos a la carne magra de cerdo. Tenemos al ganado vivo de res. Tenemos al aceite de soya, a los futuros del maíz, a los futuros del cacao, cocoa, al algodón y al café. ¿Cuál de estos 10 es el que tiene mayor open interest promedio? Bueno, sin duda, hay algunos que lideran la lista y el maíz es el que lidera la lista. El 27.5% de todo el open interest del mercado de las materias primas agrícolas, de los futuros agrícolas, es liderado por el maíz, por los futuros del maíz. En segundo lugar viene el azúcar con el 14.5%. Después la soya, con el 12.6%. Y el trigo por acá, después de la comida de soya, vamos a hacer lo que vamos a ver nosotros ahora. Vamos a comenzar con el maíz. El maíz. Entonces, presten atención. Esta es la producción mundial de maíz en el año pasado. La producción mundial fue de 1.117. ¿Qué cosas son esas? Estas son millones de toneladas. Acá está. 1.117 millones de toneladas se produjo en el mundo entero entre el 2020 y 2021. Y la expectativa, después que termine este año, diciembre del 2022, era que la producción mundial de maíz aumentase de 1.117 millones del año pasado a 1.190, casi 1.198 millones de toneladas. Muy bien. Ahora, los Estados Unidos siempre están aumentando su producción agrícola. Estamos hablando solamente de maíz. En el último año, los Estados Unidos han aumentado en 20 millones de toneladas, un poco más de 20 millones de toneladas su producción de maíz en un año, 20 millones de 360 a 380 millones. Y China, que es el segundo productor mundial de maíz, aumentó en 13 millones de toneladas, menos de 13. Ambos aumentaron su producción, pero Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz. El segundo China, después seguiría Brasil, la Unión Europea, Argentina. Muy bien. Y lo que se espera para la década que comenzó en 2018 hasta el 2028, Brasil va a liderar la producción, Estados Unidos va a liderar la producción, que es esta parte de acá abajo, la parte roja y blanca. Aquí dice 50 toneladas y se nota que hay un incremento paulatino y sostenido en los próximos 10 años en la producción americana. No solamente la producción americana, sino también la producción brasileña y también la argentina y también la ucraniana y la parte gris. Y la parte verde es de los demás países del mundo, incluido África. Entonces se espera un incremento de la producción de maíz en los próximos 10 años. ¿Pero por qué es tan valioso el maíz? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, el maíz, también conocido como maíz, ¿no?, es un grano de cereal originario de América Central. Es una fuente de alimento para humanos y animales, además de ser un ingrediente clave en la producción de combustible. ¿Qué combustible se produce con el maíz?
etanol es el combustible que se produce con el maíz. También se produce etanol con caña de azúcar, me parece a mí. Los antiguos agricultores de la región, que ahora es el sur de México, domesticaron al maíz por primera vez hace unos 10.000 años. Sin embargo, los países europeos no descubrieron el cultivo hasta el año 1492, cuando Cristóbal Colón lo llevó a Europa. Un número creciente de diversas industrias utilizan maíz para producir sus productos. Dice que se producen 40.000 productos que derivan del maíz, de todo tipo. Y la producción anual del cultivo ahora supera la producción de arroz y la producción de trigo. El maíz juega un papel fundamental en la economía mundial. Acabamos de ver un gráfico donde decía que el open interés más grande de todos los productos agrícolas del mercado de futuro es el del maíz. Hay diferentes variedades de maíz, sobre todo los de Latinoamérica, de la región andina, son mucho más coloridos, porque las montañas y la tierra tienen muchos más minerales, es más rica en minerales. En Perú, por ejemplo, tenemos algo aquí parecido a esto, maíz morado, el cual sirve para hacer un postre, o al menos así se utiliza en Perú, para hacer un postre, para hacer una bebida refrescante, pero no para comerlo. Muy bien. ¿Cómo se cultiva el maíz? El maíz es un miembro de la familia de las gramíneas y crece en diversos climas y regiones de todo el mundo. El maíz busca un clima cálido, verano. Hay 6 variedades de cultivo, de tipo de maíz para sembrío, cultivar, ¿no? Todas las variedades crecen de manera similar. Los agricultores depositan semillas en 1 o 2 pulgadas de la tierra y las semillas germinan entre 5 a 12 días. La variedad de maíz y la temperatura del suelo afectan el momento de este proceso. Aquí tenemos 5 de las 6 variedades más importantes que son para cultivar. Son las que existen para cultivar. Todo el mercado de los futuros se basa en estos 5 o 6 variedades. Tenemos al maíz amarillo, al naranja, al blanco, al quality protein maize. Ese es el que sirve para alimentar al ganado, ¿sí? Y está el maíz dulce, también, que es para la alimentación humana mayormente. El ciclo de vida del maíz. A medida que las semillas brotan, estas desarrollan pequeñas hojas que se parecen a briznas de hierba. En la parte superior es como decir pelitos de un color más oscuro, briznas. Después de un mayor crecimiento, las plantas desarrollan tallos gruesos y hojas planas y puntiagudas. Los tallos pueden crecer hasta 15 pies. 15 pies, 30 centímetros es un pie, 15 pies serían, un pie sería 30 centímetros, o sea, 15 pies sería 4 metros y medio. Una vez que los tallos alcanzan 2/3 de su altura total, comienza el proceso de la reproducción a través de la polinización por el viento. Para asegurar una fertilización exitosa, los agricultores plantan las semillas en hileras o bloques cortos. Esto permite que las sedas de las flores femeninas lleguen fácilmente a las plantas vecinas y las fertilicen. Una mazorca de maíz es utilizada más o menos así. El 27% para producir el combustible conocido como etanol, el 39% para alimentar al ganado ovino y al ganado avícola, o sea, a las reses y a las aves, 16% para exportarlo a otro lado, para producir derivados que están dentro de la industria de la comida, 9%, y el 9% residual, sobre todo con la cubierta de esas cosas, y la mazorca también. Para alimentar a reses, 27%, para que las alimente a reses solamente que dan leche, 19%, para alimentar a cerdos, el 24%, para alimentar a las aves, un 28%, y para otros usos, 2%. Muy bien.
Esta es la producción mundial de maíz del año en el que estamos, en el año 2022, por país, en millones de bushels. ¿En millones de qué? De bushels. Bushel es la unidad sistema inglés, que corresponde, escuchen, 56 libras. Es un bushel de maíz. Cuando se trata de otros productos agrícolas, cambia, ¿sí? Pero cuando se trata de maíz, un bushel corresponde a un balde, a una cubeta de 56 libras. 56 libras. ¿Un bushel corresponde a cuánto? A 56 libras. Muy bien. Entonces, en los Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz. El 36% de la producción mundial de maíz lo produce los Estados Unidos. El 22% China. El 8% Brasil. La Unión Europea colabora con un 7%. Ucrania con un 3%. Y esto es cuando estaba produciendo a toda máquina. Argentina también un 3%. India un 2%, a pesar que India es un continente entero. No produce más que Ucrania. México, para alimentar a 110, 120 millones de mexicanos, produce el 2% de todo el maíz del mundo. Y esa es la tierra que vio nacer a este producto. Sudáfrica, el 1%. La primera economía africana es la República de Sudáfrica. Y Canadá, el 1%. Otros países se reparten el 15%. Entonces sabemos que los Estados Unidos son el primer productor mundial de maíz. Muy bien. Ahora, es importante esta información que vamos a aprender aquí. Muy importante. ¿Qué significa esto? Significa el rendimiento por hectárea o por acre. ¿Cuánto, ¿Cuántos bushels salen por acre? ¿Sí? Acordémonos que un bushel es una cubeta. Cuando se trata del maíz, esta cubeta corresponde a 56 libras. 56 pounds, como se le llama en inglés a la libra. Entonces, en una hectárea, ¿sí? En una hectárea, en el año en que estamos, en el 2022, el yield, o sea, lo que da un acre, son 177 bushels por acre. O sea, es un récord histórico por las mejoras técnicas y tecnológicas de el manejo de la tierra, las mejoras del agua, de las mejoras de los pesticidas, de todos los productos que se utilizan para el sembrado del maíz. Aquí estamos viendo una foto acá abajo. Entonces ahora el yield por acre se ha incrementado a su máximo histórico, 177 bushels por acre. ¿Sí? Como se puede apreciar acá, nunca antes se había alcanzado ese rendimiento por acre. Nunca antes. ¿Y sabes qué? Los Estados Unidos tienden a mejorar eso cada año. La producción agrícola de los Estados Unidos crece en medio punto porcentual al año. Muy bien. El consumo mundial de maíz, pero así como los Estados Unidos produce, es el primer productor, el 36% de la producción mundial tiene los Estados Unidos. Bueno, de esa misma manera es el que más consume. El que más consume. Estos son millones de bushels. 12.410 millones de bushels consumió, al menos esto es el año pasado. En el segundo lugar está China. La Unión Europea con sus 27 naciones también consume bastante maíz. Brasil, México, bueno, y ahí están los demás. En el mundo, el año pasado se consumieron 47 millones de bushels. 47 mil millones de bushels de maíz. Muy bien. Y si estamos hablando del primer productor mundial de maíz, ¿cuál es? Los Estados Unidos. Entonces nos gustaría saber, está bien, pero que, o sea, ¿California es el primer productor en los Estados Unidos? ¿O de dónde sale el maíz que produce los Estados Unidos?
¿De la Florida? ¿De Alaska? ¿De dónde? Ah, bueno, aquí tenemos una tabla y dice los que producen más, ¿no? Son los que aquí en este gráfico están pintados de un verde más oscuro. Por ejemplo, 30 millones de bushels es el color más oscuro, el verde más oscuro. O sea, estamos hablando de espacios de aquí específicos. Iowa, Kentucky, Wyoming, esos estados del Midwest, del centro de los Estados Unidos son en esta área los productores, los mayores productores de maíz en los Estados Unidos y por tanto los mayores exportadores de maíz para el extranjero. Y este es un dato que lo he dado aquí, el USDA, ¿no? La institución más, la institución responsable de hacer todas estas cuentas en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de operar el futuro del maíz. Muy bien, los futuros del maíz son comerciados electrónicamente en la plataforma de Globex, ¿no? Desde las 8 de la noche, estamos hablando de la costa este, 8 de la noche del domingo, ahí comienza el domingo a las 8 de la noche, y el día siguiente hasta las 8:45 de la mañana. A las 8:45 de la mañana tiene un break, descansa el mercado del maíz por 45 minutos y a las 9:30 de la mañana otra vez abre. Abre el domingo a las 8 de la noche, al día siguiente cierra a las 8:45 de la mañana por 45 minutos, a las 9:30 abre otra vez y hasta las 2 de la tarde con 20 minutos, ahí es donde cierra por el día. Hasta que otra vez llega a las 8 de la noche, en la tarde, en la noche y abre otra vez. Ese es el horario de movimiento de operaciones del mercado del futuro del maíz y también de la soya y también del trigo. ¿A cuánto equivale un contrato de maíz? Un contrato de maíz equivale a 5.000 bushels. ¿Ok? 5.000 bushels y cada bushel, ¿cuánto era? Era 56 libras. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 56 libras por 5.000. Eso sería como 28 toneladas, más o menos, ¿no? 27 toneladas métricas. No, estos son libras, 56 libras, 28.000 libras. Más o menos eso sería aproximadamente un contrato. A ver, 5 por 6, 30. Llevo 3. 5 por 5, 25 y 3 son 28. ¿Me equivoco? 280.000. Esto lo vamos a ver en una calculadora en un momento, así que tranquilos, todo bien. Habría que sacar la cuenta. Bien. Entonces, donde tenemos dos símbolos en el mercado de los futuros de maíz, tenemos dos símbolos. Uno que es el mini contrato y otro que, uno es el contrato normal, el ZC, es el símbolo, y el otro tenemos una versión mini, que es el XC. XC. En algunos brokers tienes que poner el diagonal adelante, en otros no necesitas. Si tú te vas a mirar esto en Yahoo Finance, no tienes que ponerle el diagonal adelante para averiguar noticias acerca de estos. Bueno, solamente el ZC es opcionable. El otro, el mini, no es opcionable, no tiene opciones. ¿Okay? Ahora, el multiplicador del ZC es por $50. El multiplicador del mini es por $10. El size quiere decir que es la cuarta parte de un punto. La cuarta parte de $1. Ese es el size. ¿Sí? Si se mueve esto, entonces a ti te pagan por cada tick que se mueva 12,50. En el mercado de los futuros, el movimiento más pequeño que pueda tener el precio del futuro se llama tick, para diferenciarse del mercado de Forex que se llama PIP, PIP, PIP.
Este en el mercado de los futuros se llama tick. El más pequeño de los movimientos se llama tick. Muy bien. El settlement es físico. Bien, físico. Ambos son físicos. Quiere decir que se supone que si tú quieres que te lleguen 5.000 bushels de maíz, entonces tú lo dejas expirar. Hay gente que hace eso. Bueno, no va a ser nuestro caso. Nosotros vamos a cerrar el contrato antes de la expiración siempre. El horario de atención, como lo mencioné hace un momento, es de 8 de la noche del domingo hasta las 8:45 de la mañana, donde hay un break y luego reabre a las 9:30 y cierra ya definitivamente por el día a las 2:20 de la tarde. Esta es la hora de la costa este. Y también es lo mismo con el otro, pero el otro, como el multiplicador es 10, el tick size es 12 centavitos. No son 25, sino 12,5, o sea, la mitad. O sea, que te paga por cada movimiento que se mueva de un tick, 1,25. En cambio, el otro te paga 12,50. No he puesto aquí el valor nominal ni cuánto es el colateral, porque eso anda cambiando todo el tiempo. Y eso lo veríamos ya en la operativa diaria. ¿Listo? Y ya sabemos cómo mirarlo. Hay que entender que el maíz tiene periodos de alta volatilidad y baja volatilidad dependiendo de las cosechas, de en qué momento del año estamos. Así que es de menester inteligente, importante y necesario poder entender el calendario anual en la producción de maíz en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, que es donde estamos. La mayor parte de la siembra se realiza en abril. La plantación completa termina a mediados de junio. Ya cuando... O sea, hay una particularidad. Se comienza por el sur, o sea, en la zona más cerca al Ecuador. Si estamos hablando de los Estados Unidos, imagínate en la cuenca del Mississippi, la entrada al Golfo de México, o sea, los territorios de Luisiana, de Texas, ¿sí? Por ahí se comenzaría la plantación a comienzos de abril, porque esa zona ya no hay nieve y se va subiendo conforme te adentras en el Mississippi, en esos territorios, y van siguiendo el retiro de la nieve. Se va alejando la nieve y los campos quedan listos para sembrar maíz, mejor dicho. A mediados de junio ya se debe de haber sembrado todo el maíz. Y entonces, aquí en los mercados del futuro del maíz, se observa que hay una volatilidad que va creciendo. ¿Por qué? Porque ya se sabe cuál es el acreaje que se ha sembrado. El acreaje, sí, la cantidad de hectáreas o de territorio, de terreno que se ha sembrado de plantas de maíz. Y eso es un dato que nos proporcionan dos instituciones en los Estados Unidos que lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí se incrementa la volatilidad por la oferta. Ahí ya se entera uno que hay bastante oferta y cómo va la oferta. No se estiró la nieve, el frío todavía no se va o entonces la oferta es pobre y la volatilidad entonces va a ser menor. ¿Se dan cuenta? Todo depende del clima, todo depende de factores ajenos. Entonces, el maíz es sensible al clima, sí, al clima entre julio y agosto. Entonces aquí también se observa la volatilidad si es que el calor extremo golpea, no solamente es a través de la nieve, ¿no? También es a través del exceso de calor. Ha habido momentos en la historia que han habido olas de calor que han perjudicado al trigo. Y eso también altera la volatilidad en los mercados de futuros de trigo. Y la cosecha entonces está entre el inicio de octubre y el final de noviembre. Aquí se observa volatilidad por el exceso de demanda y continúa hasta diciembre. Entonces, cuando se trata del vencimiento de los contratos del maíz, escuchen esto, todos los contratos desde julio van pasando a diciembre, a diciembre, a diciembre. Si usted mira el vencimiento de los contratos actuales del maíz, el que está activo, vigente ahora mismo, es el de diciembre. ¿Pero tiene más expiraciones? Sí, tiene más expiraciones. Ahora lo vemos. Pero antes de llegar a las expiraciones, déjenme decirles esto.
Aquí tenemos un gráfico entre octubre del 2013 y agosto del 2014. Y entonces varias expiraciones. La expiración más naranja, más oscura, es la de septiembre del 2014. O sea, la que aquí ya ni siquiera figura. ¿Eh? Ahora, la más, se puede decir, clarita aquí, es la de diciembre del 2015, que tampoco figura acá. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay diferencias entre los precios entre la cosecha extraída y la cosecha todavía sin extraer del suelo. Por ejemplo, en estos momentos, 22 de julio del año 2022, hay una cosecha que ya ha sido sembrada, pero todavía no está extraída, ¿no? Que se extrae en noviembre, ¿ya? A esa cosecha se le llama the new crop, el grano nuevo. Pero existe una que ha sido cosechada el año pasado, en diciembre. Han pasado 6 meses. A eso se le llama old crop, al producto ya cosechado. ¿Ok? Entonces, ¿hay diferencia entre el new crop y el old crop? Sí, hay diferencias entre los precios de esos dos, y eso es lo que marca lo que se llaman spreads de las materias primas agrícolas. Hay diferencias en los precios, que hay traders que buscan esa diferencia para trabajarlos como contratos por diferencias, ¿sí? Que en el mundo de los futuros se le conocen como spreads. O sea, tendríamos un tercer concepto para la misma palabra, porque la palabra spreads la conocemos como la distancia que hay entre el bid y el ask en la mayoría de los activos, de los instrumentos de inversión, ¿cierto? Pero también conocemos a los spreads en el mundo de las opciones, como la distancia que hay entre el contrato de opción comprado y el contrato de opción vendida. También se le conoce como spreads, normalmente en las estrategias conocidas como verticales. Vertical spreads, por eso le conocen, o calendar spreads, o diagonal spreads. Bueno, aquí en el mundo de los spreads también se refiere al new crop, al precio del new crop en relación con el old crop, el producto ya cosechado. Muy bien, sigamos. Entonces hay esta figura. Imagínate que ahora mismo el mercado está aquí. Este es un gráfico de hace años, de hace 8 años, pero el precio está, para seguir explicando lo mismo, ¿no? Dice, el mes más cerca, es más caro que el mes más lejano. ¿Sí? El precio está por acá y el precio del mes más lejano por aquí, en el pasado, es más barato. Normalmente, aquí sería, estamos en julio, entonces el de agosto, estamos en julio aquí, ¿no? Entonces el de agosto, que es todavía un new crop, o sea, todavía no se cosecha, ese contrato debe ser más caro, ¿verdad? Que el contrato más viejo que viene arrastrando ya un old crop. ¿Sí? Aquí dice farther out, more expensive than near month. Claro, igual que este de acá. Incluso más lejos, en este caso en el futuro, estamos hablando acá ya de septiembre, incluso es más caro que el de agosto. Porque esto es new crop. Entonces, hay esas cositas ahí en el mercado de las materias primas agrícolas. Aquí lo dice, en el mercado de futuros agrícolas la diferencia en los precios entre los meses de entrega del producto se le llama costo de arrastre. Costo de arrastre. O sea, lo que se cosechó el año pasado hasta diciembre está arrastrándose porque tiene que pagar intereses, tiene que pagar almacenamiento, ahí hay un costo. Hay que pagarle seguro a esos almacenes donde se ha metido ese crop, ese old crop. Entonces,
Si el dólar cambia, si el dólar sube, como ha estado subiendo los últimos 6 meses, también hay un problema ahí. Entonces todo eso es un monto que se ve, al final se ve representado en el valor del bushel. Normalmente, todos estos precios hacen que el bushel aumente máximo entre unos 10 a 16 centavos por bushel. Este costo de arrastre aumenta al final el valor del bushel y eso se ve representado en el costo nominal del contrato. Muy bien. Si los meses más próximos son más caros que los precios más lejanos, si los precios más próximos son más caros que los precios más lejanos, entonces el mercado está invertido. Ahora, y hemos hablado de estos en el mercado del crudo, en el mercado del oro, sobre todo del crudo y del gas natural, cuando los meses más próximos son más caros, ¿sí?, que los precios más lejanos, a eso se le llama en el mercado del crudo un backwardation. Ese es un término del mercado de los futuros único. Backwardation. Yo me estoy equivocando, es al revés. Cuando los meses más próximos son más baratos, backwardation es cuando son más baratos. Y contango, así como se escucha, contango es cuando pasa lo que se le conoce como inversión, o sea, más caros. Eso es lo que pasa con el mercado del West Texas Intermediate o del Brent. En el caso del crudo. Y esto que sucede con el mercado agrícola es la forma que el mercado agrícola tiene. No se llama contango ni backwardation, pero es la manera que a ellos les pasa ese fenómeno igualito. Pero en el mercado agrícola no se le llama así, no se le llama contango y backwardation. Simplemente se le llama inverted market, nada más. Muy bien. Algo sucedió, como ejemplo, dice, entonces tendríamos una escasez del suministro inmediato cuando pasa la inversión de los precios. Por lo tanto, comienza a subir, a subir, a subir. En el ejemplo, eso sucedió entre marzo y junio de aquel año. Marzo y junio, marzo y junio, marzo y junio. Aquí. El precio venía disminuyendo, cuando de repente hubo un cambio de dirección. Se invirtió. ¿Ok? Si queremos llevar el término backwardation, ¿ok? Cuando los precios son más baratos, eso es backwardation. Estaba todo bien. Cuando cambió y hizo la reversión aquí del precio, a esto se le conoce como contango. Ya está. Listo. Sigamos. Este es el gráfico de los últimos 12 meses del mercado del maíz. 12 meses nomás. Donde el precio había alcanzado los 800 por contrato. Un contrato del mercado de futuros del maíz es un equivalente a 5.000 bushels.
Entonces, aquí, terminando abril, el precio alcanzó los 824.50 dólares. Hoy día ha cerrado por acá. Ha cerrado como en 580 más o menos. Hoy viernes. Creo que tengo al Thinkorswim apagado. Vamos a ver en cuánto cerró. Normalmente el fin de semana yo cierro la plataforma de trading para que se activen todas las actualizaciones de la plataforma. A ver. Aquí me apareció una otra pantallita. Estamos hablando del mercado de los futuros. Y estamos hablando de el mercado de el crudo, que lo tenemos por acá. ZC. ¿No está ahí? Aquí. Perdón, del maíz. Ahí. 562. 562. Muy bien. Entonces, cuando uno mira esto y dice, ok, yo vendería un contrato del crudo. ¿Sí? Podría ser. Pero antes de eso, yo les voy a presentar. Repito, crudo, pero es el maíz. Una forma fundamental de analizar esa posibilidad. ¿Qué tal? A ver. Aquí tenemos los diferentes vencimientos de los contratos. Dijimos que vence cada 3 meses, ¿no? Por ejemplo, aquí el que está activo vence el Z de SIS, o sea, diciembre. Z es diciembre. 132 días, diciembre de 2022. Después, también hubo un vencimiento en septiembre. Hay un vencimiento en marzo ya del próximo año, en mayo y en julio del próximo año. Ahí es donde tiene que comenzar la volatilidad de la oferta cuando se comienza a sembrar, ¿no? Ahí es donde se comienza a sembrar. El precio del inventario nuevo usualmente es más alto que el de la vieja cosecha, pues hay diferencias de vida útil. Exactamente, claro. Eso es lo que busca. Muy bien. Ahora, cuando se trata de las opciones de futuro, el contrato que tú vas a utilizar tendría ya una pertenencia, un vínculo. El contrato de opciones, por ejemplo, el que vence aquí en 37 días, septiembre del 2022, tiene una vinculación al contrato U. ¿Se dan cuenta ahí? U, y el que vence en 2 días tiene una vinculación con el contrato U. U es el de septiembre. 41 días falta hasta la expiración. ¿Se dan cuenta? 37 U. Pero cuando tú ya escoges el contrato de octubre, ya tiene una vinculación con la expiración de diciembre. Dice Z. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta cuando operas las opciones de futuros de los diferentes mercados de futuros que existen. Para nosotros, de Epic Traders, tenemos un mínimo requerido de liquidez cuando se trata de utilizar a las opciones de los futuros. Si la cuenta aquí total dice 2.000 contratos entre los comprados y los vendidos, califica como una posibilidad para operar sus opciones. El hecho que esté haciendo una masterclass sobre los futuros del maíz quiere decir que ya he pasado esto el filtro. Por eso lo estoy considerando. Muy bien. Ahora, existe una correlación. ¿Correlación? ¿Qué significa eso?
Cuando uno habla de utilizar a las materias primas, ¿eh? para diversificar el portafolio, entonces tienes que pensar de que si tú estás alcista con un portafolio de inversión en acciones, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si el mercado cae? Bueno, tienes que tener en tu portafolio activos que no tengan una correlación positiva, al contrario, que tengan una correlación muy poquita, ¿sí? Muy débil, o incluso una correlación negativa con ese portafolio de acciones que estás invirtiendo a largo plazo, ¿ya? Y el maíz, te cuento un secretito, el maíz cumple con ese propósito. Aquí lo tenemos, mira. Si hablamos de su correlación con el SPY, que son 500 compañías del mercado americano, la correlación es de menos 0,4. Apenas se nota esta foto, pero ahí dice menos 0,4. Si estamos hablando de su correlación con el sector tecnológico, con el QQQ, la correlación es negativa e incluso mayor, de menos 0,06. ¿Ah? Si hablamos de el Eurostock, las 50 compañías más importantes de Europa, la correlación que tiene el maíz con ese ETF, el EU50, es también negativa. Es bastante negativa con el FTS 100, que es el ETF de las 100 compañías más importantes de la bolsa londinense. El índice FTS es el índice más importante de la bolsa londinense. Incluso tiene una relación bastante pobre, bastante débil con Tesla. Tiene una relación incluso negativa con Apple. Si tú tienes en tu portafolio Apple, no dudes en agregar el maíz como para diversificar tu portafolio. Si estamos hablando de Ford, del stock de Ford también, la correlación es bastante débil. Es positiva, pero es débil, es 14. Incluso con los laboratorios Pfizer, o con AMD, o con Microsoft, o con BABA, o con General Electric, o con el par euro-dólar, o con el par dólar-franco, o con el par libra-dólar, con el par australiano-dólar, o con el par dólar-yen, y con los demás que están acá. Ahora hay una correlación positiva, pero también débil con el crudo americano. Este es el WTI, el West Texas Intermediate. ¿Ya? Con el café, ya su correlación es un poquito más fuerte, ¿no? ¿Dónde está? No, ya no tiene correlación con el café aquí. Muy bien. Entonces, es importante saber esto. Es importante saber esto. A la hora de diversificar, eso es lo que buscamos, que tenga poca correlación. O, si es una correlación negativa, mejor todavía. Y acá estamos considerando solamente a la matrix de las commodities, de las materias primas. El maíz, ¿cómo se lleva? ¿Cuál es la correlación con lo demás? Bueno, esta es la correlación con el crudo americano y esta es la correlación con el crudo europeo, con el que se extrae del Mar del Norte. La correlación con el café es positiva. No mucha, pero es positiva. Es bastante débil con el oro, bastante débil con la plata y con el cobre. Obvio que con el mismo maíz va a ser muy alta, ¿no? No puedes tener dos contratos a la misma vez en tu portafolio de lo mismo, ¿no? Porque ya estás sobreexponiéndote. Si estás buscando diversificación, pues esto no cumpliría con tu propósito. Ahora, en ese orden de ideas, existen opciones y estrategias de opciones que son bastante sugeribles para operar. Por ejemplo, la caída que en estos momentos tiene el mercado del maíz. Pero antes de eso, vamos a ir a Thinkorswim y voy a explicarles lo siguiente. Esto va a estar bien interesante. Miren ustedes. Aquí estamos mirando el gráfico del maíz, ¿cierto?
El gráfico de maíz está haciendo un doble piso por aquí en 560. De aquí en adelante esto va a subir, va a seguir cayendo, se va a mantener lateral. ¿Qué va a hacer? Nosotros podemos basar nuestro análisis actual y futuro en lo que ha hecho en los últimos 5 años, en esta época del año, porque estamos hablando de un producto agrícola. Y los productos agrícolas se mueven por temporadas de cosecha. ¿Cómo le ha ido en los últimos 5 años en esta misma época? ¿Y cómo se comportó en, no sé, entre el 25 de julio y el 25 de agosto, vamos a imaginar, en los últimos 5 años? A mí me gustaría saber eso. De esa manera me ayudaría a tomar una decisión. ¿Ok? A ver. Lo que tenemos que hacer es ir aquí a la rueda. La rueda es Chart Settings. Y luego a Appearance. Chart Settings y luego Appearance. Y en Appearance vamos a cambiar la forma en que miramos al gráfico. La forma en que lo estamos mirando es una manera estándar. El modo de mirar el gráfico es un modo estándar. Vamos a cambiarlo al modo Seasonality, o sea, temporalidades, o season, temporada, ¿no? Sí. Muy bien, lo cambio a Seasonality. Y luego, ahí arriba donde dice Average, voy a cambiarlo por Yearly plus Average. Porque si lo dejo aquí en Average, solamente me va a mostrar 2 líneas. La del promedio de los últimos 5 años y la actual. El promedio de los últimos 5 años es la línea roja, ahí en el preview al costado derecho, y el gráfico actual es el azul que está acá abajo. Bueno, yo lo que quiero es mirar año por año, en los últimos 5 años. El comportamiento en esta época del año, entre agosto y lo que viene en septiembre, ¿no? Ahí está. El precio está ahora mismo aquí, en $562 con 50 centavos. Al menos ese fue el precio que ha cerrado hoy día. ¿Listo? Hoy día cayó 11 puntos o casi el 2%. ¿Cómo se ha comportado el año pasado? Bueno, ahí arriba nosotros tenemos los años. Si yo me paro en la línea rosadita aquí, me dice que eso corresponde al año 2021 ahí arriba. ¿Lo pueden observar? ¿Sí? Más abajo, por ejemplo, el precio más abajo, el gris, eso corresponde al año 2020. El color amarillo es el año 2019. El 2018 es el rojito más grueso. El 2017 es el verde. ¿Está? Perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer un zoom, más o menos en las fechas que les dije, o sea, en la fecha actual del 22 de septiembre, más o menos hasta el 22 de agosto. Vamos a ver por acá. Normalmente esto aquí el año pasado cayó hasta acá y luego se puso lateral. ¿Ok? O sea, estamos hablando que en la próxima semana esto puede caer un poco más aquí. Al menos eso fue lo que hizo el año pasado. Ahora, en el año 2019, aquí también cayó un poquito. Aquí en el año 2018, aquí cayó un poquito. En el año 2017 también cayó un poquito. O sea, estamos observando en el 2020 aquí el gris, aquí cayó un poquito, cayó otro poquito. Estamos observando una tendencia ya repetitiva en los últimos 5 años, que el precio del maíz cae en esta época del año, cuando termina de sembrarse la semilla. Ok, entonces ahí ya tengo quizás un contexto, ¿no?, que me pueda ayudar a tomar una decisión. Aparte de esto, existen 2 instituciones de los Estados Unidos que me van a ayudar a entender cuál es la expectativa, ya no del pasado, como lo acabo de observar a través del gráfico, sino del futuro. Puedo ver el WASDE, ¿ok? WASDE. El WASDE es una institución mundial
El World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE. ¿Sí? Así que yo digité aquí WASDE Corn Report, el reporte del maíz mundial, y lo tengo acá arriba. Así aparece el WASDE acá. Bien. No solamente del maíz, sino de todos los productos agrícolas, comenzando con el trigo aquí. Y después bajamos acá, y aquí en esta parte de la final de la primera hoja, allí está hablando del maíz. Ahí está hablando del maíz. ¿Cuál es la expectativa del maíz? Dice, this month, porque este reporte corresponde al 12 de julio, o sea, hace una semana. Dice aquí, 12 de julio, hoy estamos hace 10 días. ¿Listo? Hace 10 días, con referencia al maíz, dice, este mes, 2022-2023, ¿ok? O sea, estamos hablando de julio del próximo año, entre julio de este año y julio del próximo año, el maíz americano, la expectativa del maíz americano está esperando grandes suministros. Se va a ver una sobreproducción. ¿Bien? Y capacidades finales más altas. ¿Ok? Stocks no de acciones, sino stocks de capacidades, de montos. Stocks. ¿Ok? Ahora, el maíz, los montos iniciales del maíz han subido en 25 millones de bushels, basado en la reducción de su uso como alimento y como uso residual para el periodo 21-22, como se indica en el reporte de Grain Stocks de junio 30. La producción de maíz para la temporada 22-23 se pronostica que sea de 45 millones de bushels, más alta, basada en la cantidad plantada más grande, y el área cosechada que se mostró en el reporte de junio 30 sobre el acreaje. El acreaje es el territorio sembrado. Ahora, el rendimiento ha permanecido sin cambio alguno en 117 bushels por acre, como les expliqué, que ese es el rendimiento por acre, una cifra récord, sin el uso de ningún cambio. Y esto ha permitido que las capacidades finales suban a 70 millones de bushels. El promedio de la temporada, el promedio del precio del agricultor en la temporada fue recibido por los productores. Price received by producers lower. A ver, dice, the season average farm price received by producers. Ok. El precio en la granja promedio de la temporada fue recibido por los productores, decreció 10 centavos. ¿Por qué? Porque hay bastante. A $6.65 por bushel. Este mes, al próximo año, julio del 2023, dice, la perspectiva del grano grueso extranjero se espera que sea menor, porque este reporte no solamente de los Estados Unidos, este lo reporta el WASDE. ¿WASDE qué significa? Significa World Agriculture Supply and Demand Estimates, o sea, es del mundo entero. Por eso que aquí también habla del foreign, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué se espera? Que haya una producción, que crezca la producción, por lo consiguiente que el precio va a bajar. Ahora dice que la capacidad de producción extranjera de maíz está baja, con reducciones para Rusia, ya se sabe, ¿no? Ahora, la Unión Europea y Kenia parcialmente
están apagadas por el incremento de la producción de Paraguay. Paraguay está produciendo bastante maíz. Que bueno, Rusia, o sea, la producción de maíz de Rusia disminuyó, reflejando un corte en el área. Eso ya es conocido, es por la guerra. La Unión Europea, la producción de la Unión Europea también se redujo con una declinación de su expectativa por Italia, porque Italia está en crisis, ¿no? Renunció el presidente Draghi, ayer creo que fue, el primer ministro Draghi. Y aquí tenemos que la estrella sudamericana en la producción de maíz es Paraguay, que ha subido, ha incrementado su producción, tanto en el uso por cada hectárea, como se le llama al territorio ya, de hectárea, tanto como el rendimiento por hectárea. O sea, la cantidad de hectáreas que han plantado maíz es mayor y el rendimiento por hectárea también ha incrementado en Paraguay. Aquí habla de la cebada también, que también se ha reducido para Estados Unidos, para Canadá y la Unión Europea. Y hay grandes exportaciones de Paraguay y también una reducción en Rusia, básicamente eso. Las importaciones están incrementándose para Zimbabue, un país de África del Sur. La cebada, las exportaciones de cebada están también disminuyendo para Canadá y para la Unión Europea. Las capacidades finales del maíz extranjero han subido marginalmente cuando se le compara al último mes. Ajá. Las capacidades globales de maíz están en 313 millones de toneladas. Han subido 2.5 millones de toneladas si se le compara con el último mes. Ajá. Ese incremento de la capacidad y de la producción del maíz, entonces lo vemos reflejado en la disminución del precio. Aquí, hace 4 días, estaba en 610 el contrato y hoy cerró en 560. 50 puntos, un 10%. 10%. Entonces, con estos datos nosotros podríamos abrir una operación de opciones o quizás vender el contrato del maíz, ¿sí? Porque tenemos ventaja, tenemos información, data que nos puede dar ventaja. Listo. Ahora vamos a seguir con la presentación entonces. Muy bien. Si se trata de entrar a la baja, yo creo que no hay mejor instrumento de inversión que las opciones. Porque si las vendemos, hacemos una estrategia de opciones, por ejemplo, la que sugiere aquí esto, que es, si el precio en estos momentos está en 560, ¿ok? Nosotros buscar el contrato que vence en diciembre, ¿listo? Entonces sería el ZC Z22, diciembre de 2022. Un contrato que esté... ¿Cuál es la volatilidad que tiene este activo ahorita? Porque si tiene una volatilidad ranking que sea baja, se le puede hacer una operación de débito a la baja en vez de crédito. Aquí nosotros tenemos un universo, una watchlist, una lista que está incluyendo a los activos de mayor liquidez. Por eso le llamamos las campeonas de la liquidez. El IB rank del contrato vigente en diciembre del maíz tiene un IB rank bastante bajo. Eso a nosotros nos da una bandera verde para poder hacer una operación de débito. ¿Cómo así? Si hacemos una operación de débito, usted hace lo que yo he hecho aquí. ¿Qué has hecho, Ulises? A ver, vamos a ponerle la cuenta margin aquí para mostrarle qué fue lo que hice. No, creo que no lo hice. No, creo que no lo hice.
Bueno, vamos a dejar aquí abierto. Vamos a buscar el vencimiento de diciembre, Z, aquí, octubre, 63 días, diciembre. Y vamos a comprar un contrato, ya que la volatilidad está baja, un contrato put, que tenga un delta entre 60 y 70. Entre 60, o sea, el delta de 61 hasta el delta de 69, cualquiera de estos. Desde aquí hasta acá, ¿cuál es el que tiene mejor open interest? Este, 1353 de open interest. Ah, muy bien. Open interest es el factor determinante aquí. ¿Ok? No es volumen, sino open interest. ¿Por qué open interest? Porque open interest son la cantidad de contratos que se han estado abriendo durante toda la vida de este contrato. Y entonces ese es el que tiene mayor interés aquí, el nivel de 600. A ese yo lo voy a comprar. Y voy a vender quizás este que está a $5 acá atrás. ¿Ya? Ahora, esto sería lindo hacerlo con el mercado abierto. Así los spreads que hay, las diferencias entre el bid y el ask, serían diferentes a los que muestra ahora que el mercado está cerrado. Voy a entonces a comprar este, que es el 600, y voy a darle un clic en el bid del 595. De esa manera, yo voy a pagar un débito de $350, ¿bien?, por una exposición bajista en el mercado del maíz. O sea, yo estoy apostando a que el maíz va a seguir cayendo, al menos en los próximos 2 meses. ¿Listo? Cuando hago una operación de débito tengo un problema. El problema está que el tiempo me va a perjudicar. Porque esto tiene como he pagado por él, tiene un teta negativo. Tera negativo. El tiempo es mi peor enemigo. Lo que yo quiero es salirme no con el 100% de la ganancia, sino solamente con un 25-30% de la máxima ganancia posible. ¿Cuánto es la máxima ganancia posible? Cuando haces ese tipo de operaciones, la ganancia máxima es el ancho del spread, que también se le llama la distancia entre el contrato comprado y el contrato vendido, o sea, $5. Esa es la distancia. Y el multiplicador de las opciones aquí es 100, si no me equivoco. Y lo divido y lo resto por el dinero que voy a pagar, que es 350. Entonces la máxima ganancia serían $150. El buscar el 25-30% de los $150 es cerrar la operación, ¿verdad? Cuando la operación llegue a costar $4, 4.00, habré ganado yo $50. Y $50 sería un 30% de 150. Pero mi pregunta más grande es, ¿qué probabilidades hay de que esta operación de débito tenga algún chance de producir dinero? Vamos a mirarla entonces. Vamos a ver. Vamos a darle un clic derecho aquí y llevarla a analizar el trade. Allá abajo hay uno, lo voy a borrar, pero voy a poner otra vez 20. Analizar, ahora sí. Entonces, aquí está el vertical que quiero analizar. Un contrato comprado del strike 600 y un contrato vendido del strike 595 que vence en 60 y tantos días. Entonces, la fecha de vencimiento más o menos es exactamente el 15 de diciembre. Ahora les digo las especificaciones de la fecha específica que vence un contrato de futuro. Tendría que break-even, me dice aquí septiembre 24. Sí, esa es la fecha, septiembre 24. No es diciembre 15 aquí, sino septiembre 24, 60 y tantos días. Aquí, ya está. Sí, y le pongo aquí el break-even a la fecha de 24 de septiembre. Muy bien. Me dice que hay una probabilidad del 70% que el precio esté cayendo por debajo de 596. O sea, eso en la gráfica vendría a ser ahí. Vamos a regresar aquí
a colocar esto de manera normal, estándar. Lo puedo hacer a través de aquí, Chart Mode, Seasonality, y simplemente lo regreso a estándar y todo regresa a su lugar. Las probabilidades de que el precio se encuentre por debajo de 596.50 hasta el 24 de septiembre, más o menos por aquí, son de 70%, ¿no? ¿Sí? 70%. Si es 60% hacia arriba, a partir de 60 para arriba, aquí en vertical bajista, yo lo opero, yo la hago, yo la abro, yo la ejecuto a la operación. Y le voy a colocar un target, como lo estaba diciendo, de un 30% de la máxima ganancia. O sea que de 350 esto suba hasta 400 y se cierre en 400. Eso sería un beneficio, un target del 30% de la máxima ganancia. La estadística nos ha dicho que si lo cerramos estos verticales de débito allí en el 30%, de 100 operaciones que hagamos, el 92% va a resultar una ganancia y la cuenta va a crecer. Si a ti se te ocurre cerrarlo en el 100%, en el 50%, en el 80%, nos cuentas cómo te va, ¿ya? Pero la estadística nos ha dicho que así funciona perfecto. Muy bien, entonces, esto lo voy a mandar para que el día lunes, ¿no? Que el domingo. Ah, no, mira, se abrió de una vez. ¿Sabes por qué? La verdad no sé, porque este mercado debe estar cerrado a las 2:20 de la tarde. Bueno, pero se abrió. Y mejor que se haya abierto. Mejor que se haya abierto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar observándolo. Vamos a estar observando. Muy bien. Entonces ahí tenemos la operación con el maíz y tiene un target. Muy bien. Vamos a realizar la presentación. Existe otra forma de operar también con las opciones, que sería en vez de este vertical, aquí dice Credit Put Spread. Si tenemos una dirección, una asunción direccional, podemos considerar vender un Credit Spread. Ahora, aquí está hablando de una volatilidad alta, por eso vender un spread de crédito. Ahora, la dirección, la asunción direccional, si va hacia arriba, entonces vendes un put. Y si tú observas que la dirección va hacia abajo, entonces vendes un call credit spread. En este caso, no es el caso de hacer eso porque la volatilidad está baja. Entonces no podemos vender crédito. Hemos hecho uno de débito porque la volatilidad está baja. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo, este trade tiene 50 días hasta la expiración y la probabilidad de profit aquí en el ejemplo es de 77%. Yo lo he puesto ahí como una muestra, ¿no? También se puede hacer, por ejemplo, el calendar spread comprando un contrato a más tiempo que esté en el mismo strike de otro que vendas a un corto tiempo. Aquí, por ejemplo, dice comprar el que vence en noviembre del strike 370, comprar un put, y vender el que vence un mes antes, en octubre, del mismo strike. Eso es un calendar spread, tomando en cuenta que el precio está en 369, el más cercano, o sea, el que está at the money, es el 370. Aquí por comprar el más lejano habría que pagar 16.62, por vender el más cercano te van a dar un crédito de 13.75. La diferencia sea más o menos unos 300, 200, ¿cuántos? Aquí sería lo que uno paga, sería... es que este es crédito también. Esto es crédito también. Así que, pues, en este caso no es el ejemplo que estamos mostrando. El ejemplo es el correcto. Se está comprando el put 370 que vence en noviembre y cuesta $831. Y se está vendiendo uno que vence en octubre, un mes antes, el mismo strike
el mismo put, pero más pronto, vencimiento más cercano, por el cual se está recibiendo $688 de crédito y se está pagando más por el de débito, entonces a la final hay que pagar 144. Es una operación de débito que se llama calendar spread. Estamos comprando a largo plazo el mismo strike que estamos vendiendo a corto plazo. Calendar spread. En este caso, viable. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué utilizar las opciones sobre futuros y del maíz todavía? Bien. Número uno, por la eficiencia en el uso de nuestro capital. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que eficiencia en el uso del capital? Mira, en el momento que yo he hecho esta operación, el colateral que me ha pedido el broker para abrir esta operación, ¿ya?, es de $400, que es $465. En este caso, esta operación de débito es que es lo mismo que se invierte, ¿no? ¿Cuánto se invirtió? 350. Este es el colateral. O sea, todo lo que yo podría perder es lo que yo pagué por este vertical, $350. Bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero entrar bajista con el contrato de futuros del maíz? Si yo quiero venderlo. Si quiero vender un contrato, dirección bajista, yo necesito un capital, un colateral de $2.860. En cambio, tengo la misma exposición bajista, incluso menos riesgosa, solamente con 350, o sea, con 9 veces menos ese capital. Por eso se dice que es eficiente en el uso del capital. Ahora, también por la flexibilidad del uso del delta para maximizar nuestra idea de trading. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el momento que yo observe el portafolio entero, yo necesito manejar las griegas de una manera que haya un equilibrio, que yo no tenga mucho delta positivo ni negativo, que no tenga gamma, que no tenga vega muy fuerte, ¿sí? Ahora, lo de la fuerza todo depende del capital. Sin embargo, que tenga tera bueno, positivo, por ejemplo, lo que me proporciona el SPX. Entonces, basado en ese orden de ideas, una operación con el maíz, ¿sí?, es una operación que me da delta apropiado para mi portafolio. Pero si yo comprase un contrato lo comprase o lo vendiese, vamos a vender un contrato del maíz como contrato. Felizmente que todavía me acepta. Si yo lo compro o lo vendo, me da mucho más delta. 50 deltas. ¿Sí? En cambio, con el contrato, con el vertical, solamente me daba 1. Entonces ahí puedo administrar de una manera más efectiva, menos agresiva, si se quiere, el delta, por la flexibilidad del uso del delta. ¿Cómo puedo yo incluso ser más flexible que eso? Es cuando yo escoja los contratos y los strikes diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ampliar ese delta de 1 que me dio el hacer este vertical bajista, simplemente ensancho el ancho, valga la redundancia, entre el que compro y el que vendo. Si el que compro tiene un delta de 67 y el que vendo tiene un delta de 65, bueno, ahí me salió el menos un delta que tengo en el vertical bajista que compré. Pero si yo ensancho esto, entonces, por ejemplo, compro el 67 y vendo por acá el 54, entonces tendré un delta de 13 o menos 13. Entonces puedo jugar yo con eso, con el delta, para que mi portafolio siempre esté equilibrado. ¿Se dan cuenta? Yo no quería abrir esa operación de los futuros direccionales, así que lo vendí, ¿no? Menos 1, lo voy a comprar. Y me voy a quedar solamente con el vertical, ¿ya? Vertical bajista.
Listo. Otro de los beneficios de hacer opciones sobre futuros es por el equilibrio y la diversificación del portafolio. Y una última razón, para aprovechar la expansión o la contracción de la volatilidad del maíz en momentos exactos a través del año calendario, en vez de abrir posiciones direccionales de gran riesgo. Muy bien. Entonces ahí tenemos la explicación de cómo operar el maíz, pero las especificaciones precisas que nos da el maíz aquí en la página del Chicago Mercantile Exchange, quien es el que emite los contratos de futuros agrícolas, dice que una unidad, o sea, un contrato del futuro del maíz, correspondería a 5,000 bushels. La cuotación del precio está hecha en centavos de dólares americanos por bushel. Las horas de trading del Chicago Mercantile Exchange Globex, quien es la secretaría, la submercado que emite los futuros del oro, de la plata y también del maíz. Dice que eso ya lo vimos, esta es la hora central, la hora de Chicago. Muy bien. Aquí está el Clearport, que es la Clearance Office. Funciona del domingo a las 5 de la tarde hasta el viernes a las 5:45 hora central, with no reporting Monday, Thursday. Ahí está. Ahora dice la fluctuación mínima del precio, un cuarto de un centavo. Un cuarto de un centavo. Un centavo aquí es 0.0100. Y la mínima fluctuación es aquí en el maíz 0.0025 per bushel, lo que corresponde a que un pequeño movimiento y estás perdiendo o estás ganando con el ZC $12.50. Bien. Aquí está el vencimiento de los contratos, la lista de los contratos dice 9 contratos de vencimiento mensual de marzo, mayo, septiembre, y 8 contratos mensuales de julio y diciembre, enlistados anualmente después de la terminación del trading en diciembre, en el contrato de diciembre del año actual. Un poco complicado, pero así como les expliqué al comienzo, es más fácil de entender. Settlement method, el método de entrega, entregable. Físico quiere decir esto. Ahora, termination of trading. El trading termina, dice, en el día laborable, en el día de negocios, business day. O sea, esto quiere decir que no feriado, no sábado, no domingo. En el business day anterior al 15º día de la fecha en el que el contrato expira. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el día de hoy expira un contrato, muy bien, ¿qué día es hoy? 22. 22, muy bien. ¿Hoy es viernes 22? Sí. Entonces hace 7 días fue viernes, ¿sí? Entonces ahí debió expirar un contrato. Porque fue un día laborable este viernes de la semana pasada. Y fue la quincena de julio. Bueno, habría que ver si el de julio expiró ahí. ¿Hay vencimiento de julio? No, no hay vencimiento de julio. Ah, entonces no expiró. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? TAM or TAS rules. Trading or settlement TAS is subject to the requirements of la regla 524A, el TAS trades of a base price or of zero equal to the daily settlement price. En el caso de las commodities de materias primas agrícolas, las materias primas agrícolas, el settlement price
Se hace diariamente. Diariamente se hace el settlement. ¿Qué significa eso? Que las ganancias que tú has tenido entre ayer y hoy día te las, te las cuenta. Te las cuenta. No como en el caso, por ejemplo, de las acciones, eh, que ahí tienen otras reglas, como por ejemplo el watch sale y otras más. Aquí en el caso de las materias primas de las agrícolas, es el settlement day, es el equal to the daily settlement, ¿ya? Para crear un diferencial versus el precio de settlement diario. ¿Cómo se dice settlement en español? Un acuerdo. Settlement en Spanish. Se te corta la voz. No te entendí lo que dijiste. Un asentamiento. Liquidación. Eso es lo que es en español. Una liquidación. La liquidación del contrato. Eso es. Ok. ¿Qué más? Ya está. Eso es todo. Aquí están las diferentes clases de maíz y los precios que tenían en los años anteriores. La liquidación, sí, el día de pago, exactamente, Rafa. Muy bien. Si hablamos de los margins, aquí en margins, CBT hace clase Agriculture Product Corn Futures. Pero antes de llegar a los margins, déjenme mostrarles que en la gráfica anterior aquí, en la parte de arriba dice futuros y al costado dice opciones. Si nos vamos a opciones, nos dicen American Options, dice Consecutive Calendar Spread Option, diciembre Calendar Spread Option, diciembre-julio, o sea, este es un año entero, 12 meses, estos son 6 meses, de diciembre a julio, o de julio a diciembre, o de marzo a diciembre, o de marzo a julio, Short Dated New Crop Options y Weekly Options. Vamos a ver esta que dice American Options. Entonces dice que, ¿te acuerdas que el contrato por cada tick que se movía te pagaba 12.50? ¿Verdad? Bueno, cuando se trata de un movimiento en el mundo de las opciones, lo que te paga son 6.25. O sea, ¿qué quiere decir eso? En el momento que nosotros hicimos acá una operación vertical, ¿sí? Imagínate que el precio se mueva de 562.50 a 562.25. Eso sería un tick, ¿verdad? Entonces, eso serían 6.25. Entonces, en el contrato comprado, en ese pequeño movimiento, el contrato comprado, que es este de acá, que nos ha costado 54.62, bueno, cogería el precio correspondiente a ese movimiento y costaría, no sé, 55.12, pero el otro, el vendido, perdería valor de 51.12, entonces bajaría a costar 49.60, 49.50. ¿Listo? 49.50. Muy bien, entonces esa es la manera como funciona aquí el mercado de las opciones del maíz. Y lo mismo le va a pasar a la soya y al trigo cuando veamos eso la semana próxima. También está aquí el horario de trading que el contrato de futuro, lo mismo. Es la cantidad de contratos que hay por mes, todos los contratos que hay cada mes. El trading termina el viernes, no como en el caso de los futuros que termina el 15 del día laborable que precede al 15 de los meses que hay expiración.
Cuando se trata de sus opciones, expira el viernes que precede por al menos 2 días hábiles al último día hábil del mes antes que el contrato expire. Poco complicado. No, es un juego de palabras, pero no es difícil. Parece que fuera complicado. Si hoy día es viernes, ok, hoy es viernes 22. Dice que el contrato expira en septiembre, ok, pero existe otro que expira en varios días, ¿no? En días nada más. A ver, este se expira en octubre, muy bien, pero hay otro antes de ese que expira en 35 días. Ese que expira en 35 días le pertenece al U. El U es el 39 acá, 39 días. 39 días. 39 días sería 7, 14, 21, 28, 35, 42. No, aquí. 42, 40, 39. 39 días. El 24 de agosto. ¿Verdad? Ahora, ahí hay fecha de vencimiento. Del U, que dice septiembre aquí. Pero el que yo utilicé vence en octubre. Muy bien. Entonces ahí no habría que sacar la cuenta de nada porque aquí te lo está diciendo. Ya no tienes que sacar la cuenta de nada, te lo está diciendo. ¿Para qué sacar la cuenta? Simplemente utiliza el contrato de opciones que corresponda a la fecha de vencimiento del contrato correspondiente al que esté vinculado. Y todo bien, como este que yo he utilizado, que vence en diciembre. Z. Y todo va a estar bien. Ahora, a ver, yo tengo aquí el borrador. Ahí está el borrador. Muy bien, entonces hemos aprendido hoy día bastante de el mercado de los commodities, de los agrícolas, del maíz, del maíz. ¿Qué más? Yo creo que hemos llegado al final. Hemos llegado al final de la presentación de hoy. A ver qué más hay por acá. Esto ya lo vimos. El reporte, el WASD y el USD. Entonces, aquí en el CME Group, en la página de ellos, uno puede encontrar reportes de todo tipo. Las exportaciones de crudo, no solamente el crudo, sino también de los demás mercados. Aquí tenemos el reporte trimestral de la carne magra de cerdo. No es crudo, es corn, es maíz. Yo sigo diciendo crudo, es maíz. Corn. También del ganado joven, que también hay un contrato de ellos. Las condiciones del maíz americano, aquí hizo. Aquí hay un PDF de el acuerdo de los traders, dice. Y hay una cantidad de información increíble para aprender de ahí. De todas partes del mundo, no solamente los Estados Unidos. Ok, viejo. Bueno, entonces, la próxima semana nosotros vamos a ir a aprender de la soya y del trigo. Vamos a llenar esto de información poco a poco, paso a paso, para ir incrementando nuestro conocimiento. Bien. ¿Qué más? Eso es todo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta sesión.
Uno puede abrir una cuenta en varios brokers. Existe una cantidad innumerable de brokers que puedes abrir cuenta para hacer futuros. Nosotros utilizamos a Thinkorswim, pero también podrías abrir, por ejemplo, una cuenta en este otro broker que se llama Tastyworks. Tastyworks, esta. Ahora, cuando tú abres esta cuenta que se llama The Works, con esta cuenta tú tienes prácticamente todos los mercados a tu disposición, menos Forex. Puedes comprar criptomonedas, puedes hacer futuros, puedes hacer opciones, puedes comprar acciones, puedes invertir en un portafolio como el que estamos haciendo con los ETFs, puedes incluso tener acceso a un mercado que esta gente ha creado que se llama The Small Exchange de futuros, ¿sí? Con un capital mucho más pequeño, ¿entiendes? Entonces, esta es una muy buena opción con Tastyworks. Y simplemente que con esta cuenta te aprueban para hacer todo. Llenas tu solicitud y te aprueban para hacer todo. Y listo. Muy bien. También tiene la capacidad de poder hacer opciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer una opción, aquí tengo al Russell, pero si quiero hacer una opción con el activo que hemos estado estudiando, el maíz, ahí al costadito me está dando el IB Rank. Me está diciendo 36.10. Con ese IB Rank aquí, ese IB Rank me califica para hacer una operación de opciones de venta. Ese IB Rank está alto. ¿Sí? Entonces yo buscaría cuál. Ya sería el contrato de 35 días ¿no? Por eso está ese ranking alto. Y entonces yo abriría la expiración aquí de agosto 26 y hice la operación bajista con los puts que están aquí en la mano derecha, pero aquí los deltas están al revés que en Thinkorswim. El delta de 30 está en la parte de abajo, en Thinkorswim estaría en la parte de acá arriba, el de 30 está al revés, pero que no te confunda porque los datos son los mismos, simplemente se buscan. Si yo quiero hacer una operación de débito, entonces tendría que irme al delta de 60 y compraría por acá. Si quiero hacer una de débito, de crédito, entonces una operación bajista de crédito la haría con calls, vendiendo el 30, el delta de 30 para esa distancia de tiempo, 35 días. Yo vendería este de acá, el delta de 29, vendería este contratito y compraría este otro, que está a $5 de distancia. Cuando yo hago esto aquí en esta plataforma en Tastyworks, ese es un vertical bajista de crédito. Yo estoy apostando a que el precio del crudo, del maíz, va a caer. Entonces, al hacer esta operación de crédito, me dice que me va a dar $50 de crédito. Esta es la máxima ganancia. Y la máxima pérdida serían $200. El colateral que me pide es $153 nada más. El TERA es positivo. Muy bien. Y la probabilidad de profit, 67%. O sea que ya no tengo que llevarlo al risk profile. Aquí me lo está diciendo todo simplemente al escoger la estrategia. ¿Ok? Entonces, cada plataforma tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aquí los gráficos no me gustan en esta. A pesar que yo le cambié de color, le he puesto un par de medias móviles, no puedo traer códigos ni script para ponerle aquí otro indicador. Tampoco le puedo poner una alerta, al menos no he descubierto la forma de colocarle una alerta. Pero sí puedo ponerle indicadores y otras cosas, ¿no? Eso sí, pero alertas no la puedo colocar. Otra de las cosas que sí me gusta es que aquí arriba me dice el teta de todo el portafolio. Me dice tera y aquí el delta de todo el portafolio. Muy bien, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Muy bien, entonces hasta aquí llega esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes haciendo trading en vivo.
Gracias. Listo, bendiciones para todos. Nos hablamos. Bye bye.